Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os voy a explicar pues cómo tener pues más de dos cuentas en un mismo correo, ya que como veis el máximo que os dice es máximo dos personajes en cada reino, pero podéis ver que yo tengo más de dos cuentas en el mismo correo y en el mismo reino. Y bien, también os voy a explicar, os voy a decir cómo podéis jugar a dos cuentas que están en el mismo correo al mismo tiempo, ¿vale? Y bueno, para empezar, bueno, sí que esto me lo habéis preguntado muchos a raíz de querer tener pues varias cuentas granjas y demás en un mismo correo. Si lo que os vais a hacer es otra cuenta, pues yo que sé, una cuenta secundaria o algo así, yo recomendaría que lo hicieses en diferente correo, ya que es bastante más sencillo de jugar o más fácil de jugar en un mismo dispositivo y demás, ¿vale? Por eso yo solo recomendaría pues haceros la cuenta en el mismo correo si es que va a ser una cuenta granja y tampoco la vais a usar demasiado o bueno, alguna cosilla de estas. Y bueno, en primer lugar, bueno, os voy a explicar cómo tener pues más de dos cuentas en un mismo correo. Lo primero que tendríais que hacer sería veniros aquí y crear un nuevo personaje en otro reino diferente al que os vayáis a hacer. Porque si nos ponemos a buscar aquí y buscamos pues el reino en el que estoy yo, que tardaríamos pues un poquito en llegar, no os va a aparecer el reino en el que pues tenéis ya más de dos cuentas, ¿vale? Entonces pues tendréis que elegir otro reino, por ejemplo cualquiera de estos, y la crearíais allí. Después, una vez que creaseis la cuenta, lo que tendréis que hacer sería migrarla al reino en el que estéis. Y además hay algunos otros requisitos, como que tenéis que alcanzar el ayuntamiento 16. Para que veáis un poquito mejor esto, voy a irme a una de las cuentas que tengo yo por aquí, esta misma. Y bueno, aquí os voy a enseñar cuáles son los requisitos exactamente que os ponen pues para migrar una cuenta a otro reino. Básicamente es eso, creáis una cuenta en otro reino y después la migráis al reino donde tenéis la cuenta principal y la otra cuenta que ya tengáis, ¿vale? Esto está así seguramente, no es que me hayan quemado, sino que será pues de la Legión de las Sombras, efectivamente. Y bueno, aquí os voy a explicar pues cuáles son las reglas pues un poquito de la que os ponen pues para migrar, ¿vale? Aquí podría migrar a cualquiera de estos. Simplemente si le dais a migrar, aquí os va a decir lo que tenéis que hacer, ¿vale? Primero os va a indicar que el ayuntamiento va a tener que ser nivel 16 o más y que tengáis suficientes páginas de pasaporte. Yo os recomiendo que no paséis de nivel de 10 millones de poder y así pues podréis migrarla únicamente con un pasaporte. Para conseguir los créditos y demás fácil, os haré próximamente un vídeo, no sé si mañana o pasado mañana, pero que bastante pronto, de cómo conseguir pues créditos para migrar pues bastante más fácil y bastante más rápido. Yo antes, lo que hacía antes de que cambiasen las reglas de migración era crear pues la cuenta granja en un reino nuevo que apenas acabase de empezar y pues bien, que allí pues como acaban de empezar construyen bastante y conseguiréis bastante rápido los créditos. Pero, si no, lo que podéis hacer es, pues, buscaros algún reino que tenga, pues, alguna alianza abierta y, pues, que tenga la fortaleza puesta y os podéis hacer construcción lenta. Eso es un poquito complicado, ya que no todos los reinos, pues, tienen alianzas abiertas y que os podáis unir, que no haya mucha gente, por ejemplo, que hubiese tres como este, que estuviese abierto, que tuviese una fortaleza construida y que podáis poneros pues construcción lenta. Esto ya es un poquito más complicado. Lo que podéis hacer es pedir que os acepten en alguna de las alianzas granja y mandar a construir, ya que muchísimas de las alianzas granja pues os van a aceptar y si les pedís que vais a estar ayudando a construir y más, pues seguramente os dejen que ayudéis a la construcción lenta. Pero luego va a haber un problema y es que para conseguir un pasaporte vais a tener que conseguir una alianza que os ponga el pasaporte pues aquí para poderlo comprar, ¿vale?
Este pasaporte es bastante sencillo y bueno, ya que solo son 100.000 créditos. Esto puede ser que sea un poquito complicado de encontrar. Normalmente lo que podéis hacer en un reino es aplicar a todas las alianzas que veáis abiertas y normalmente yo en todas las veces que he creado granjas, y mira que ya tengo granjas, siempre he encontrado una alianza que estaba abierta y que tenía un pasaporte y que solo tenía que comprarlo. Si no, para conseguir ese pasaporte básicamente os tendríais que crear una alianza que para crearos una cuenta, vamos, una alianza, os va a pedir 500 gemas y luego pues básicamente unís ahí la cuenta y pues al ir donando a la tecnología y dar alguna ayuda y demás, pues vais a ir consiguiendo los créditos de la alianza bastante fácil. Yo lo que os recomendaría es que si os pensáis crear granjas, os creéis dos granjas, entonces podréis unirlas ambas cuentas, como yo tendría aquí esta chiquitita y esta de aquí, podríais unirlas a la misma alianza y pues iros haciendo, pues por ejemplo, bárbaros y vais apretando la ayuda y según vais subiendo pues cosillas, como pueden ser edificios, tecnología y demás, vais subiendo la ayuda y os vais también consiguiendo estos 10.000 créditos que tenéis por aquí. ¿Vale? También otra cosa que podéis hacer es iros pasando pues el líder de una cuenta granja a otra y os metéis en todas las alianzas que estén abiertas, si apretáis la ayuda, volvéis a ir a otra y demás. Y así vais consiguiendo pues estos 10.000 créditos bastante rápido. Y luego pues nada, de construcciones lo que puede ser un poquito más difícil y luego hay algún que otro modo de conseguir créditos que para que no se alargue mucho pues os lo explicaré en un vídeo aparte, ¿vale? Y bueno, básicamente es eso. Tendréis que subir las cuentas hasta el nivel 16 y tener un pasaporte y, y tener cuidado de que no os paséis de 10 millones de poder, ¿vale? Luego otra pues consejo que os puedo dar para tener dos cuentas en un mismo reino es que si yo, por ejemplo, ahora fuese a migrar pues con mi principal a otro reino, por ejemplo, cualquiera de estos de por aquí, yo antes de migrar la principal lo que haría sería crear pues dos cuentas en ese reino, ¿vale? Entonces allí sí, ya tengo pues dos cuentas y no tengo que estar pensando en migrarlas después, ya que como las tengo, tendría que migrar la cuenta principal, que para ello ya tendré pues pasaportes y demás que pediré en la alianza donde estoy con mi cuenta principal, que es más fácil que te conozcan y demás y que te pongan los pasaportes, ya que eso pues normalmente es lo que se suele hacer en todos los reinos. Si pedís y demás, si habéis peleado bien y eso en el KVK, pues no tendréis problemas para que os pongan los pasaportes y eso. Entonces, un consejo que os puedo dar es ese, que creéis dos cuentas antes de migrar en el reino en el que pues tengáis como destino migrar. Yo si me fuese a ir, pues probablemente lo haría en otro reino. Aunque ya tengo bastantes cuentas y no me gustaría pues tener demasiadas cuentas en un mismo correo, pues porque se hace un poco pesado y demás. Luego tener tantísimas granjas y mandar y demás a recolectar a todas. Y eso básicamente van a ser los requisitos. El ayuntamiento 16 y un pasaporte. Y luego os voy a explicar un poquito de cómo jugar pues varias cuentas en un mismo correo en diferentes dispositivos, pero al mismo tiempo. Ya que si jugáis pues en dos móviles, pues no os va a dejar, pero si jugáis en móvil y en ordenador, pues sí que os va a dejar, ¿vale? Lo único que pues tenéis que tener un poquito de cuidado que cuando os instaláis la versión de PC, ya que imagino que la mayoría de vosotros habéis empezado a jugar desde el móvil, cuando os instaléis la versión de PC, os va a aparecer pues en la última cuenta en la que lo habéis dejado en, en el móvil, ¿vale? Si lo habéis dejado en la cuenta principal, cuando entréis al ordenador, lo que os va a hacer es echaros de la cuenta que tenéis en el móvil, ¿vale? Y os va a poner que habéis iniciado sesión en otro dispositivo. Ahí lo que tenéis que hacer es, en el ordenador, cambiar, por ejemplo, a una segunda cuenta y os vais a la cuenta granja, ¿vale? Entonces, al iros a la cuenta granja ya podéis volver a abrir en el móvil lo que sería el juego y os va a aparecer, pues, por ejemplo, el juego en la cuenta principal, en la última cuenta en la que habéis dejado abierta en el móvil. Entonces, ya volvéis a abrir, pues en el ordenador, lo podéis tener abierto al mismo tiempo, lo que sería la cuenta, pues, por ejemplo, la cuenta granja en el ordenador y otra cuenta, pues, la cuenta principal en el móvil, ¿vale? Entonces, eso, simplemente tenéis que tener ese cuidado de al instalarlo por primera vez, pues tener la precaución de cambiar de la cuenta que tenéis en el móvil
a una cuenta secundaria para que os vuelva a dejar abrir en el móvil y ya así pues podéis acceder a todas las cuentas. Luego tendréis que tener un poquito de cuidado de pues que la última cuenta que dejéis abierta en el ordenador, por ejemplo, yo dejaría abierta una granja o algo así, para poder abrir la cuenta principal en el móvil sin tener problemas de que he dejado la otra cuenta abierta y demás, ya que pues no podéis jugar la misma cuenta al mismo tiempo en dos dispositivos, es un poquito obvio. Tampoco podéis jugar pues lo que sería en dos móviles distintos en un mismo correo, ¿vale? Es una precaución. Y en el ordenador sí que ha habido gente que me ha comentado que sí que se puede jugar teniendo dos cuentas en un mismo correo en el mismo ordenador al mismo tiempo. Pero yo aún no lo he conseguido, sí que sé que se puede utilizando Sandbox y demás cuando están en diferente correo. Y también ha habido gente que me ha comentado que ha podido hacer eso estando en el mismo correo. Yo en el mismo correo todavía no lo he conseguido, pero estoy investigando un poquito. Entonces, en cuanto lo consiga, pues os lo intentaré mostrar y demás, ¿vale? Creo que ya os he explicado un poquito todo lo que consiste un poquito en tener dos cuentas en un mismo correo y demás, ¿vale? Luego también os voy a decir que tenéis que tener un poquito de cuidado a la hora de inmigrar y de dónde queréis crear la cuenta, ¿vale? Ya que no vais a poder migrar a todos los reinos, ¿vale? La migración está un poquito, pues, con lo que sería, pues, em, distintos tipos de restricciones, ¿vale? Por ejemplo, si estáis en el reino de temporada 1, lo que yo recomendaría es que creéis la cuenta granja en un mismo reino de una misma región. Es decir, cuando empezáis en la misma región estaréis, me parece que son 4 o 8 reinos, no sé exactamente cuántos son ahora, antes eran 8, ahora no sé si son solamente 4, para que estéis en la misma región. Así entonces pues podréis tener pues más de dos cuentas granja estando en temporada 1. Para estar en temporada 2 podéis hacerlo estando desde temporada de conquista, podéis migrar a temporada 2 o estando en la propia temporada 2 o en temporada 3. Para estar en temporada 2 tenéis que tener cuidado de que el reino en el que lo creéis, pues que no tenga más de diferencia de 90 días, ¿vale? Desde la apertura del reino al que queréis migrar, ¿vale? Para que no tengáis pues problemas de migrar y demás, ¿vale? En temporada 3, para ir de temporada 3 a temporada 2, solo se pueden migrar 50 cuentas, ¿vale? Y aquí va a haber unas restricciones. Estas 50 cuentas, lo que se supone que son de restricciones son que son cuentas que han llegado a ayuntamiento nivel 25 y al mismo tiempo que tienen 25 millones de poder. Esas dos restricciones, no solo una de esas dos, ¿vale? Entonces, si tenéis una cuenta que ha llegado a ayuntamiento 25, pero que solo tiene 10 millones de poder, pues no entraríais en este cupo de 50 cuentas que pueden migrar. Luego, también desde temporada 4 tenéis esa misma restricción, ¿vale? Pero si lo que queréis hacer es migrar, pues granjas a temporada de conquista, que es donde estaréis yo creo que la mayoría de vosotros, a no ser que seáis un jugador nuevo y demás, yo las cuentas, tener más de dos cuentas granja en un mismo correo, casi que os lo recomendaría a lo mejor ya en temporada 3 o en temporada 4 sí o sí. En temporada 2, si sois muy activos en vuestra cuenta principal y teniendo una única cuenta granja, igual os sirve. Si no, pues bueno, ya como os he comentado, tener cuidado de los 90 días del reino, ¿vale? En temporada 3, pues eso, ya lo que os he dicho de los 50 cupos. Y bueno, pues lo mismo os ocurre de si estáis en la misma temporada 3 y con 90 días del reino de destino, ¿vale? Que no tengáis esa diferencia. Y luego para ir a temporada de conquista ya es un poquito más de cuidado, ya que solo podéis migrar si vuestro reino está en temporada de conquista, ¿vale? No podéis migrar, por ejemplo, si habéis creado la cuenta granja en temporada 2, que esto es algo que alguno me habéis comentado, que os habéis creado la cuenta granja en un reino nuevo o en un reino que estaba en Calca 2 y que acababa de empezar y que la queréis migrar, ahora estabais en temporada de conquista. Y esto no os lo va a permitir hasta que el reino en el que estáis ingrese a temporada de conquista. En temporada de conquista el límite de migrantes pues va a depender un poquito del reino, pero como habéis visto, por lo general pues son 500, a no ser que pues como estéis en un reino imperium, como es mi caso, que está un poquito más restringido hasta que
pues perdamos el Imperium y demás, ¿vale? Pero aquí de nuevo, si vuestro poder está por debajo de 25 millones, no deberíais tener ningún problema para migrar y, pues bueno, podréis migrar también si tenéis el ayuntamiento al nivel 25. Pero incluso aun estando en un reino imperio, si vuestro poder está por debajo de 25 millones, vais a poder migrar. Así que no deberíais preocuparos demasiado por eso, ¿vale? Y bueno, básicamente creo que ya os he explicado todo. Tener un poquito de cuidado con las restricciones de inmigración, aseguraros de que tenéis que llegar al nivel de ayuntamiento, al nivel 16, y que vais a necesitar mínimo un pasaporte. Si os pasáis de 10 millones de poder, pues ya vais a necesitar más pasaportes. Esto pues os lo explica un poquito pues por aquí, me parece, lo que son pues las restricciones de poder para que entréis y demás, ¿vale? Aquí os pone si es el Reino Imperium, el límite se sube a 35 millones, en temporada 3, 25, 15 y demás. Este poder pues tenéis que tener un poquito de cuidado de si vuestro reino es Imperium o ascendente en temporada 1, ¿vale? Y si no, pues nada, el poder que va a haber va a ser básicamente esto, pero dudo mucho que lo paséis y que paséis de 10 millones de poder, con lo cual solo vais a necesitar un pasaporte, ¿vale? Entonces, pues eso. Básicamente eso ha sido todo y creo que os ha quedado claro. Si no, si tenéis alguna duda de cómo tener más de una cuenta y demás, o dónde crearlas y eso, ponedmelo en los comentarios o escribidme al juego y demás. Intentaré pues responderos a todos lo más rápido que pueda y sí, pues eso, para intentar resolveros las dudas. Así que nada, esto ha sido todo y lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.